Muy buenas noches, es miércoles, esto es Alicante Hoy y bueno, pues saben ustedes que cada semana nos damos cita en este plató para hablar de lo que es actualidad y precisamente comenzamos por esa actualidad, que puede ser actualidad de Alicante, actualidad de España o actualidad del mundo. Y en estos días ocurren muchas cosas y en muchos lugares. El encargado siempre de poner el acento en aquello que consideramos más importante o que más impacto está teniendo en estos días es, como siempre, Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Bienvenido. Y gracias por la invitación. Bueno, ¿qué tenemos hoy de actualidad, Pedro? ¿Qué es lo que más ha impactado esta semana a los telespectadores, a los seguidores de noticias, a los radioyentes, a los lectores de periódicos? El tema más impactante, en mi opinión, es la situación que se ha creado en Libia y con los naufragios que han existido de diversas embarcaciones. El pasado domingo 700 personas han muerto y en los últimos días 1000 personas. Es un número elevadísimo y siguen muriendo y siguen habiendo más barcos. Quizás habría que explicar a los telespectadores un poco por qué surge este tema, porque en definitiva no se ha enfocado bien la solución a los problemas que tenía Libia. Vamos a recordar a muchos telespectadores dos nombres que seguro que los conocen: Gaddafi y Saddam Hussein. Gaddafi era el máximo líder en Libia y Saddam Hussein era el máximo líder en Irak. Los dos están hoy muertos y los dos están muertos por intervención de Estados Unidos principalmente y potencias aliadas. Bien, cuando esos países estaban gobernados por Gaddafi y por Saddam Hussein, eran países en los que había un cierto orden. Es verdad que no era una democracia, pero había orden, no existía el caos. ¿Qué se ha hecho? Cargarse a esos líderes para crear un total caos que nos está afectando ya directamente. Primero por el fallecimiento, que es trágico, porque eran países además en una buena situación económica. Yo estuve en Libia en la época de Gaddafi. Tenemos despachos de la asociación allí, es un país con mucho petróleo, muy desarrollado, con unos monumentos romanos preciosos, porque ahí estuvo el Imperio Romano, poco conocidos. Es un país maravilloso y se ha convertido en un absoluto caos hoy. La gente no está huyendo de la pobreza, está huyendo de la guerra. Claro. Es verdad que la democracia es muy importante, pero hay algo mucho más importante que la democracia. Lo primero es comer, por supuesto, pero todavía por encima de comer hay algo más importante, que es vivir. Vivir, sobrevivir en este caso. Y vivir, no, yo no diría sobrevivir, vivir. No es vivir en el sentido de que si estás en un país destrozado por guerra, es que todos los días no le damos importancia. Es decir, damos importancia a otras cosas. Todos los días, bomba en Irak, mueren 60. Bueno, y es un segundo en los medios de comunicación. Claro, ya cuando dices, es que han muerto 700 y han naufragado un barco. Es importante porque mañana se reúne el Consejo de Europa y se habla de tomar medidas. Se ha sugerido destruir los barcos en la salida, en los puertos. No sé, yo es que escucho cosas que no sé muy bien cómo se van a hacer, porque entrar en otro país para destrozar unos barcos que no sabes si se van a dedicar a eso o no, evidentemente es destrozar los barcos vacíos, por supuesto. Nadie está hablando de destrozar los barcos llenos de gente. Es un tema dramático y la miopía política se ha llevado muy mal de cargarse a unos dictadores para sustituirlos. ¿Por qué? Vamos a ver, si destrozas a alguien, piensa lo que vas a hacer después. A lo mejor debería haber una especie de gobierno mundial, que todos los países contribuyeran con una cantidad para que no se permitieran estas situaciones de absoluto desorden. Obama en este sentido lo está haciendo genial. A mí es un político que admiro y me parece extraordinario que esté llegando simultáneamente a acuerdos de paz con Cuba y con Irán. Esa es la vía. La vía no tiene que ser el enfrentamiento. Esa guerra de Saddam Hussein era absolutamente innecesaria. Y ahora hoy tenemos, por culpa de eso, tenemos el Estado Islámico. Por culpa de eso tenemos cada vez más terrorismo. Y por culpa de eso hay países que están absolutamente en el caos total. Fíjate, Pedro, a ti que te gustan tanto las redes sociales, ayer alguien en las redes sociales hizo un experimento que nos ayudaba a darnos cuenta de lo que verdaderamente decías hace un momento, de lo insensibles que estamos ya hacia ese tipo de tragedias, y es que daba una noticia falsa con una foto de un transatlántico y decía que ese transatlántico se había hundido, se acababa de hundir con 700 turistas europeos a bordo, que habían muerto todos. Claro, la reacción que teníamos al ver esa noticia era la de bueno, sobre ¿cómo? todo si había algún español, ya vamos a concluir a un español, solo uno. Pero fíjate que era una noticia falsa, pero nos ayudaba a darnos cuenta de cuál es nuestra reacción cuando vemos ese tipo de noticias
¿Y cuál es nuestra reacción cuando oímos ese otro tipo de noticias, cuando es un barco con inmigrantes que trata de salvar la vida cruzando el mar y bueno, pues jugándose realmente su integridad, como ha ocurrido en este caso, para salvar su vida? ¿Cuánto tiene que estar pasando una persona o cuán desesperada tiene que estar para tomar una decisión así? Mujeres embarazadas, mujeres que han dado a luz. Sí, pero es que la desesperación otra vez más es que no vaya en el hambre. El hambre es un elemento de desesperación, pero la guerra, y cuando ves que a la gente la están matando, y se están matando todos los días, claro, y es que lo oímos en la claro, televisión claro. constantemente, bomba en Irak, y además se están matando entre ellos, porque ahí no tiene nada que ver ni Estados Unidos, ni Francia, ni Inglaterra, ni Rusia, no tiene nada que ver. Se están matando entre dos grupos de islamistas, esencialmente los sunitas y los chiitas. ¿Y qué se podría hacer, Pedro? ¿Qué podría hacer la comunidad internacional para acabar con esto? Sí, es una pregunta muy interesante que no sabría responder bien. Desde luego sabría responder mejor a qué no se debería haber hecho. Eso sí que yo lo tengo sabría claro. responder a qué no se está haciendo. Sí. Pero no, es verdad, no sabría responder a esa pregunta. Yo con tampoco. El Estado Islámico habría que hacer? terminar. Con el Estado Islámico, desde luego, habría que terminar. Y luego, menos mal que por lo menos esto ha hecho que no se carguen al otro dictador, al de Siria, a Bashar al-Assad, porque ya si también Siria se convierte en un desastre completo, pues cada vez vamos añadiendo más piezas al puzzle. Bulgaria está construyendo un muro para que no entren los inmigrantes desde Turquía, porque la gente se está yendo también de Siria. Es que vivir en guerra es terrible. Si hablamos aquí de crisis económica, tal, tú mezcla un país de bajos recursos económicos con problemas de hambre, desigualdad social enorme y encima métele una guerra. Claro, es que no se pueda vivir, es que te matan. Claro. Es que te estás jugando la vida todos los días. Si tú vas a una iglesia y dices, bueno, o una mezquita en definitiva, ¿hoy me pondrán una bomba o no me pondrán una bomba? Claro, el número de muertes es exagerado. Es una cuestión muy compleja. Desde luego no creo que la solución sea disparar a los barcos. Habría que a los barcos antes de salir. Creo que la fórmula podría consistir, en todo caso, en medidas para estabilizar políticamente esos países. Claro. Porque además las sumas que pagan son muy grandes, son 7.000 euros por pasaje, con lo cual estamos hablando también de gente que no es tan pobre, porque Libia no era un país pobre, era uno de los países más ricos de África. Además no tiene un exceso de población, hay recursos naturales, hay gas, hay petróleo, o sea que es un país... era desarrollado. Claro, a cualquier país le metes una guerra civil y empiezas a tiros unos contra otros y te lo cargas directamente. Y eso es lo que está pasando allí. Es una verdadera desgracia y me parece acertadísimo tu comentario del transatlántico, porque vamos a ver cuánto salió el tema del avión en los Alpes, que nos bombardearon días y días con el avión, y esto, bueno, pues ya se ha pasado, la noticia ya no sale, hasta que ocurre dentro de 2 o 3 días otra vez. Habrá que hacer algo. Y en España estamos muy cerca. Menos mal, lo que pasa es que España está más lejos de Libia. A los italianos les toca relativamente cerca Libia y por eso les está llegando tanto. Y esa soledad de los italianos a la hora de afrontar el problema tampoco me parece justa. Claro, tienen una isla que se llama Lampedusa, que es una isla muy pequeña que pertenece a Italia, pero está muy cerca de Libia y ahí entras en territorio de la Unión Europea. Claro. Además, barcos viejísimos que se rompen al llegar, masificados, que los cargan con pasajes 5 veces superior a lo que pueden soportar y que sirven para una sola travesía y se hacen de oro absolutamente, porque si el pasaje vale 7.000 euros, imagínate con 700 personas, multiplica. Una mafia más, una forma más de hacer mafia. Lo tenemos que dejar aquí, Pedro. Hoy no hemos hablado de las elecciones, de las encuestas. Bueno, una pausa tampoco viene mal. Lo haremos la próxima semana, ¿de acuerdo? Porque nos vamos acercando peligrosamente ya a la fecha. Gracias, Pedro. Gracias a ti. Emplazo a los telespectadores mañana un programa sobre Portugal hoy, Portugal siglo XXI. Mañana jueves a las 9, con redifusiones viernes a las 8 y domingo a las 9. Muy bien, pues ahí estaremos, Pedro. Gracias. Nos vamos a publicidad, señores. Hasta ahora.